Dale, querés empezamos un poquito con las preguntas y después lo otro lo digo después. perfecto. Dale, buenísimo. Contanos cuál es tu profesión, cuál es tu formación y a qué te dedicas. Perfecto, Fede. Yo soy licenciado, soy Ariel Bárcena, yo soy licenciado en kinesiología, Sí, eh, egresado en la Universidad de Buenos Aires. Perdón, el posgrado de osteopatía lo hice digamos, en EOBA, que es la Escuela Osteopática de Buenos Aires, que depende de la UBA. La carrera de kinesiología la hice en la Universidad de Maimónides, ¿sí? Me recibí en 2008 y después de eso hice lo que es el posgrado en osteopatía. Soy kinesiólogo, osteópata. Y bien. desde hace ya un par de años que ejerzo, digamos, 100%, me dedico 100% a lo que es esta especialidad que es la osteopatía. ¿Qué es la osteopatía? Bien, la osteopatía, bueno, como te digo, es una especialidad de la kinesiología. Por ahí es importante marcar esto porque hay muchos que no lo saben, que para ser osteópata tenés que ser kinesiólogo previamente. Digamos las dos o tres grandes escuelas de osteopatía principales del país te piden como requisito antes de ingresar tener ya el título de kinesiólogo. Eh, Así que bueno, está bueno para el que esté escuchando que siempre que vaya a un osteópata o a cualquier terapeuta que se asegure que tenga el título de kinesiólogo, ¿no? Eh, Nada, está bueno eso, porque hay muchos cursos ahí y nada, como no hay mucho control, viste cómo es acá, Sí. nada, está bueno aclararlo. Eh, Básicamente la osteopatía lo que hace es estudia por ahí al cuerpo con mayor profundidad en algunas áreas que por ahí en la carrera de kinesiología no se hace tanto hincapié, ¿sí? Además de estudiar, digamos, estudia al paciente como un todo, como en forma holística, ¿sí? En forma integral, porque estudia sus relaciones, las relaciones del cuerpo de una estructura con otra y de los distintos segmentos del cuerpo a través de las relaciones musculares y faciales, articulares y biomecánicas, desde la parte visceral, desde las conexiones arteriales y venosas, endocrinas, bueno, hormonales, linfáticas. Entonces, a través de todas estas estructuras, lo que hace es ve al paciente como un todo y la idea de la osteopatía es básicamente eh, no ver al paciente solamente desde sus síntomas, sino intentar buscarle, digamos, la raíz a ese problema, que a veces no necesariamente está en donde el paciente refiere el síntoma, digamos, donde el paciente refiere el síntoma muchas veces es la zona que se está quejando, digamos, que está sufriendo, pero por ahí el problema viene eh, desde otro lado. A veces nada, cometemos el error los terapeutas de ir al dolor y por ahí el problema viene de otro lado. Entonces la osteopatía es eso, es una visión holística de la persona y trabajar al paciente desde una visión un poquito más global de lo que se está acostumbrado. Bien. Las ¿Cuál es la sesiones, diferencia? perdón, para que dice lo que las Sí. sesiones son puramente manuales, o sea, la terapia es manual, no se usa ninguna aparatología, digamos, ¿no? Las sesiones son un poquito largas, 50 minutos, una hora, y tanto la evaluación como el tratamiento son puras técnicas manuales, no se usa aparatología, ni ningún elemento externo, ¿no? Eso está bueno decirlo. Solo manual, Artesanal, artesanal, sí, artesanal. Bien. exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre ir a un masajista, un médico para el dolor o solo hacer kinesiología con aparatos? Bien, bueno, sacando digamos, lo que es la parte de los masajistas, que el resto son profesionales de la salud y es excelente, digamos. Eh, Hay kinesiólogos excelentes, eh, hay médicos excelentes, los profesionales. Yo creo que depende mucho, más que digamos, la especialidad a la que vayas, la persona con la que vayas. Digamos, la persona, el profesional a la que vayas
lo ideal sería que tenga una visión como un concepto global del paciente y que básicamente el objetivo de todos va a ser el mismo, eliminar el dolor, que o sea que al paciente no le duela más. Lo que cambian son los métodos. O sea, uno con un método, otro con otro, pero todos el objetivo va a ser el mismo. Pero está bueno que la idea de las terapias eh, sean eliminar como al dolor desde su raíz. Un poco la idea sería no hacer terapias paliativas. ¿Sabes lo que es algo paliativo? No, Terapia cuando es paliativa, ¿qué es? no sé, Ni idea. ni Una idea. terapia paliativa es es cuando uno va a un especialista por un dolor y lo que se busca es eliminar el dolor y sin que importe nada más, o sea, sin importar si el problema sigue estando. Por ejemplo, vos vas, no sé, te dan un omeprazol para, no sé, la acidez, tenés migrañas, te dan un migral, tenés eh, un dolor crónico y te dan un analgésico. Un poco la idea siempre tiene que ser eliminar al problema desde su raíz, desde su origen, porque vos por más que, por ejemplo, un ejemplo bien claro por ahí desde la osteopatía, ¿no? A veces me llega un paciente, por ejemplo, con una lumbalgia fuerte, crónica, de hace un tiempito, de unas semanas, y me cuenta que hace un par de meses, 1 o 2 meses, tuvo un esguince de tobillo. Ahora, ese esguince de tobillo seguramente dejó alguna secuela, alguna fijación articular, algún bloqueo articular en el tobillo, y Y si eso no hace le llegar al trabajás, dolor lumbar. si no le trabajás esa movilidad articular en el tobillo, yo te aseguro que esa le va a alterar la mecánica de la marcha, y por más que le hagas 1000 sesiones de masaje en la columna lumbar, 1000, no sé, inyecciones de diclofenac o electrodos, 500 veces, ese dolor no va a desaparecer, porque el problema no está en el lumbar, el problema es que el tobillo está fijo y le altera la mecánica de la marcha en forma ascendente, es decir, hacia arriba, compensa la lumbar y el problema va a seguir estando, ¿entendés? Entonces, un Sí, poco la idea a todas las terapias que uno vaya, sea el que sea, es una solución un poquito más real. Estamos acostumbrados hoy en día a que, nada, que no duela nada, así seguimos con nuestra vida y listo, mientras no duela, no pasa nada. Y yo creo que eh, eso es un poco, como yo le digo a veces a los pacientes, es esconder la basura bajo la alfombra, ¿viste? Y la basura va a sí, seguir estando ahí, o cuando estás en el auto y te salta una alarmita de la alarma de que de que algo está fallando y ponerle una cintita para que no se vea, si no la veo no pasa nada, ¿viste? No está, el problema no está. El problema va a seguir estando y aún peor, lo más probable es que va a seguir acrecentándose, porque sí. lo único que estamos haciendo es silenciándolo, pero adentro se va a seguir cronificando y después es mucho más difícil sacarlo. Sí, es como para tapar un poco el dolor el tema de los analgésicos. Claro, por ahí, para digamos, como algo momentáneo, está muy bien. Si vos, no sé, vos te esguinzaste el tobillo hoy, por tomar por 2 o 3 días un analgésico está perfecto. Ahora el tema es que hay gente que lo toma como metodología, digamos, terapéutica, es decir, en forma crónica toma durante años analgésicos o durante años alguna medicación y eso es un poco lo peligroso, ¿no? Tomarlo como método de salud, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que recibís en tu consultorio? Las consultas más frecuentes, bueno, eh, y las clásicas, la columna en general, principalmente las cervicales y las lumbares, eso es como el caballito de batalla. Eh, Nada, eso es lo clásico. Tiene que ver un poco el tema de la parte, digamos, postural, el sedentarismo, pero eso es lo clásico, protusiones, hernias de disco y demás.
Y después, hoy en día, por ahí en los últimos meses, estoy viendo algunas contracturas generalizadas, cefaleas, migrañas, mareos, bruxismo. ¿Viste? Bruxismo es apretar los dientes durante la noche. Nada, síntomas Sí, estoy viendo últimamente que tienen que ver un poco, yo creo que con el tema de la pandemia y demás, es como que nos tiene a todos un poco revolucionados, ¿no? Eso creció sí, como mucho. estamos más acelerados. Más acelerado, sí, totalmente, y el encierro y todo eso, yo creo que consciente o inconscientemente un poquito nos afecta a todos. Y después hay digamos, algunos casos que, que son un poco más raros, que aparecen cada tanto, eh, y que son súper interesantes. No sé, la semana pasada vino una señora con una neuralgia del trigémino. El trigémino es un nervio craneal que inerva la parte sensitiva de la cara. Eh, y bueno, son casos muy raros o mujeres que vivían por temas hormonales, inclusive porque les contaron que la osteopatía se trabaja un poquito la estimulación de las glándulas, de la hipófisis y del hipotálamo, que son las glándulas que segregan las hormonas reproductoras para regular un poquito el ciclo menstrual, que obviamente no reemplaza la medicación, digamos, clásica, pero sí ayuda un poquito al tratamiento. Son casos más raros, pero que son súper desafiantes y me gustan mucho los desafíos, así que cuanto más difícil es el caso, más me gusta. Está bueno. Bien. ¿Nos podés explicar cómo son los tratamientos de osteopatía? ¿Cómo es, cómo es una sesión, te puedo decir? ¿Cómo es una sesión? Sí. ¿Vale? Eh, Sí. bueno, una sesión es, bueno, el paciente ingresa, se le toman los datos personales, como es obvio, y a partir de ahí se hace como un interrogatorio. En osteopatía es muy importante digamos, la parte del interrogatorio. Y en realidad es la clave. La clave está en el interrogatorio porque es lo que te da el panorama de, de por dónde, ya nos da un panorama sin ni siquiera haberle, no sé, sacado la remera al paciente por dónde puede estar viniendo el problema. El interrogatorio, bueno, se pregunta básicamente de qué trabaja, porque nada, ya el hecho de que si la persona está todo el día sentado o trabaja parado o trabaja haciendo algún movimiento repetitivo, ya nos va marcando algunas cosas. Eh, Se le pregunta, bueno, obviamente el motivo de la consulta, por qué viene a atenderse, hace cuánto que tiene ese síntoma, eh, si hay alguna posición, algún movimiento o alguna actividad que le exacerbe este dolor, ¿sí? Porque, por ejemplo, si miro un paciente y me dice, mira, yo estoy sentado y estoy bárbaro, ahora me paro y la zona ahí, la parte baja de la cintura, siento que me clavan algo ahí, siento un pinchazo terrible, y entonces yo ya sé que si el sacro, cuando uno está sentado, tiene que estar en flexión y cuando me paro, tiene que extenderse. Y la persona cuando se para le duele. Bueno, yo ya ahí puedo empezar a pensar mientras el paciente me va hablando, me va contando, que ese sacro después tendrá que evaluarlo en la camilla, ¿no? Pero ese sacro Sí. probablemente se encuentra en flexión y le cueste ir hacia la extensión. Entonces, el momento del dolor ya nos va marcando algunas cosas. Después se le pregunta si hace deporte, si no hace deporte, si tiene alguna enfermedad, si tuvo algún traumatismo, por esto que te contaba antes del esguince de tobillo, ¿te acordás? Con la lumbalgia, Sí. si vino por un dolor, si tuvo algún traumatismo, ¿sí? Inclusive de regiones del cuerpo que el paciente no tiene idea que puede estar relacionado, está buenísimo saberlo porque un traumatismo en un sector puede, por efecto en cadena, generar disfunciones en otros lados del cuerpo. Eh, las las cirugías son súper importantes porque la cicatriz que genera una cesárea, una cirugía de apéndice, una cirugía de vesícula, no solo marca la piel, ese tejido denso o fibroso llega hasta la profundidad del cuerpo Sí. y afecta a la parte músculo,
muscular y facial. Y entonces, sí o sí me va a afectar estructuras cercanas, inclusive lejanas a la cirugía. Entonces, está buenísimo trabajar las cicatrices en casos de cirugías. Muchas lumbalgias o dolores de ciática son por cesáreas o cirugías de apéndice o de vesícula, sobre todo. Eso se trabaja mucho. Bien. Después se consultan eh, cómo es su digestión, porque desde la osteopatía trabajamos la parte digestiva, el movimiento de los órganos digestivos tiene que ser el ideal y eso desde la osteopatía se trabaja. Se trabaja que haya desde la columna vertebral, que es de donde salen los nervios que van hacia los órganos digestivos, que la salida de esos nervios sea la correcta para que los órganos digestivos estén bien inervados, bien irrigados, o sea, le llegue buena conducción nerviosa y buena cantidad de sangre para que funcionen lo mejor posible. Entonces, si tiene problemas digestivos, si tiene acidez, si tiene reflujo, si tiene gastritis, colon irritable, por ejemplo, por ejemplo, si el paciente viene y me dice, mira, tengo una lumbalgia de hace meses, eh, de hace un montón, y la verdad, durante el día no me duele y me duele la noche, no tiene que ver tanto con los movimientos, estoy sentado me duele, estoy acostado me duele, por ahí se exacerba un poquito después de comer, bueno, entonces puedo estar pensando que el origen de esa lumbalgia es más visceral que mecánica de la columna. Bien. Si tiene cefalea, si tiene bruxismo, si tiene mareos, bueno, así es y a partir de ahí bueno, se hace una evaluación y después de eso ya a los bifes, a la camilla a trabajar. Acá hay una pregunta que dice, ¿tiene que ver la acidez con la mala postura? Sí, 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 sobre todo en las posturas, sobre todo de sentado, en las posturas sedentarias, se acorta mucho la parte anterior del cuerpo, digamos. Digamos, la columna vertebral tiene una forma de S, normalmente, fisiológicamente. Cuando uno está sentado mucho tiempo pasa a tener una forma de C. Entonces todo lo que queda dentro de esa concavidad de la C, el abdomen se comprime mucho. Es decir, el abdomen en la postura de sentado está muy comprimido, entonces aumenta la presión intraabdominal. Entonces la hemodinamia, es decir, la circulación sanguínea y linfática adentro del abdomen no funciona muy bien. Y además aumenta mucho la presión del diafragma. Digamos, el diafragma es el techo del estómago. Si hay mucha tensión diafragmática, que suele pasar mucho con las malas posturas, el estómago va a estar como presionado y no va a tener un buen funcionamiento y la acidez es uno de esos síntomas. Sí, totalmente. Bien. Había otra pregunta acá, ahora la voy a ver. Que la haga de vuelta, si no. No, igual acá ya la encontré. ¿Por qué se pregunta si uno nace por cesárea o por parto natural? ¿Por qué qué? ¿Por qué se pregunta si uno nace por cesárea o parto natural? Uno, si uno nace por cesárea o por parto natural. Eh, pensé que habían hablado. No, No, las cesáreas por lo que te decía antes, por la parte, digamos, de las cicatrices, ¿no? Eh, el nacimiento de uno, por ahí no importa, digamos, del paciente mismo, por ahí no importa tanto si nació por parto natural o por cesárea, sí lo que importa a veces y se pregunta si nació con forceps. El forceps es como una agarradera con la que se ayuda al bebé y se lo tracciona desde el cráneo y eso sí a veces produce algunas disfunciones craneales y cervicales que por ahí te marcan por una buena cantidad de años. Eso sí. bien. Si quieres, mientras esperamos que lleguen más preguntas, te cuento un poco más de FastPay. Dale, buenísimo. Eh, Además, les cuento que FastPay persigue siempre en valores humanos y sociales que favorezcan el avance de una sociedad más inclusiva y equitativa.
Actualmente contamos con un equipo de trabajo formado por profesionales, programa de voluntariado y agentes de distintos organismos con las que hemos tejido redes en pos de mejorar nuestras acciones. Actualmente se organizan ollas solidarias todos los sábados a las 6:30 de la tarde en el Club Villafur. Acá hay otra pregunta. Sí, ahí la estaba viendo. Sí, sí, tengo una Tengo una discopatía que me... discopatía que me mata la espalda. ¿Puede ese dolor reflejarse en el abdomen, bajo las costillas? Sí, sí, sí. Vos sabés que hay mucha musculatura que, digamos, que se inserta en la parte abdominal, el diafragma, por ejemplo. Es muy probable que, habría que evaluarla, pero es muy probable que la tensión sea del diafragma, porque el diafragma se inserta atrás en la columna vertebral. Entonces puede ser que ese dolor bien en la zona inferior de las costillas es probable que sea un diafragma espasmado. Bien. Eh, ¿Cómo influye el estrés y la alimentación en los dolores corporales, corporales o malestares en general? El estrés, ¿qué tema el estrés? El estrés en realidad vos sabés que es algo fisiológico para el cuerpo, es una respuesta fisiológica eh, eh, que inventó la naturaleza, digamos, a los seres humanos, en realidad a los animales también. Lo tenemos desde los inicios de nuestra especie, en realidad, y es una respuesta fisiológica ante una situación de peligro, ¿sí? En la época de las cavernas, cuando ante una situación de, digamos, de peligro, eh, no sé, siempre doy el ejemplo de cuando tenían que pelear contra otra tribu o huir de algún animal salvaje, se desencadenaba a partir de ahí alguna respuesta fisiológica que lo preparaban al hombre para luchar o para huir. Lo que pasa es que el mecanismo de estrés está preparado para un tiempo cortito, para que dure lo necesario para salir de esa situación y después bajar. ¿Cuáles son esas respuestas? Esta acelera la frecuencia cardíaca, la fuerza cardíaca también, porque necesitamos más bombeo de sangre, ¿sí? La sangre se distribuye hacia la parte muscular, es decir, deja de circular en algunas áreas que por ahí en esos momentos no es indispensable y va hacia la parte muscular. Se libera glucosa, porque va a ser que la glucosa es una reserva de energía para el cuerpo. El cuerpo usa la glucosa como fuente energética, ¿sí? Entonces eleva la glucosa para disponer más de energía en los músculos y en el cerebro, ¿sí? Dilata las Sí. pupilas, exactamente. Se inhiben algunas funciones corporales que en ese momento son innecesarias, como la función reproductora o la función digestiva, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué querés estar digiriendo algo si no sé, te está atacando un león, ¿no? Como que no necesitas en ese momento eso. Claro. Eh, el tema es que una vez que pasa el estrés, esos niveles bajan, ¿viste? Es como cuando ves, por ejemplo, no sé, un gato peleándose con otro gato o se le acerca un perro, ¿viste? Que se encorva todo, se le paran los pelos. Eso es un Sí. mecanismo de estrés. Eso es una respuesta de estrés del animal, pero así como pasó el peligro, el gato baja a los 10 segundos, a los 2 minutos capaz está durmiendo, ¿viste? Eh, pero bueno, nosotros como somos seres un poquito más pensantes, algunas veces, algunas no tanto, eh, digamos, respondemos ante situaciones cotidianas como si estuviéramos pasando estas situaciones de peligro. Y es ahí cuando y estas situaciones encima perduran en el tiempo. No sé, vos te peleaste con tu jefe, con tu pareja, te angustiaste por lo que sea, y este estrés suele perdurar en el tiempo y es ahí cuando empieza a ser nocivo para el cuerpo. ¿Sí? Te aumenta, viste, yo te hablé que te aumenta la frecuencia cardíaca o la presión arterial,
te puede dar presión arterial. Yo te dije que te aumenta la glucosa. ¿Qué enfermedad conoces que te aumenta la glucosa en sangre? Diabetes. La Diabetes. diabetes, exactamente. Uno es más propenso a tener diabetes cuando está estresado. ¿Eh? Y una de las, Te aumenta una de las causas de la diabetes también puede traer insuficiencia renal. Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Te aumenta el cortisol. El cortisol lo que hace, potencia mucho más estas reacciones de estrés. El tema es que el cortisol mantenido en el tiempo es nocivo, porque el cortisol, ¿sabes lo que hace? Entre otras cosas, te baja el sistema inmune. Viste que cuando uno está estresado, se enferma más fácil, se Te hace engripa más más fácil, propenso a resfría, enfermedades y a... infecciones urinarias y demás, viste que te bajan las defensas. Bueno, ahí Y sos está más propenso a ahí está enfermarte. totalmente, totalmente. También se inhiben, viste que te conté que se inhiben las hormonas reproductoras, entonces a las mujeres, muchas mujeres les pasa también que se desregula el ciclo menstrual o tienen a veces cierta dificultad para quedar embarazadas. Entonces el estrés desequilibra todo y es ahí cuando perdura en el tiempo es que empieza A a, generar nada, problemas. a ser nocivo para el cuerpo, exactamente. Es un mecanismo que está preparado para el corto lapso, no para tiempo prolongado. Bien. Y en el tema de la alimentación, ¿cómo influye el estrés? Eh, la alimentación es todo un tema. Yo a los pacientes les... Ahí está Lore, mira, una paciente mía. Hola Lore. La alimentación es, yo le doy mucha bolilla e inculco mucho a los pacientes que se alimenten bien porque eh, hay alimentos que son proinflamatorios. Es decir, que generan una inflamación de bajo grado en el cuerpo, ¿sí? Entonces, si me viene un paciente con una tendinitis crónica, una inflamación muscular, una inflamación articular, si ese paciente se alimenta bien o se alimenta mal, de eso va a depender si va a ayudar a mejorar o no en su evolución. Si un paciente tiene mala alimentación, va a recuperarse peor que un paciente que tiene esa misma lesión pero que se alimenta bien, porque le está dando los nutrientes necesarios al cuerpo para poder recuperarse. Eh, entonces, nada, ¿cuáles son estos alimentos, digamos, proinflamatorios? Son los alimentos ultraprocesados, ¿sí? Ahí está, lo que dice Matías, ¿qué dices, Mati? La buena alimentación acorta los plazos de recuperación, totalmente, totalmente porque le estás dando los nutrientes necesarios al cuerpo para que se pueda recuperar bien, totalmente. Los alimentos que Bien. son proinflamatorios son los alimentos ultraprocesados, ¿viste? Eh, básicamente todo lo que compras en paquetito de supermercado, ¿viste? Realmente, ¿viste? Cuando agarrás, compras algo, das vuelta al paquete y te fijas y tienen 10 nombres que ni sabés qué significan, con nombres rarísimos, bueno, eso son un montón de cantidad de químicos y de digamos, procesos químicos que son súper nocivos para el cuerpo. Vos sabés que justo hoy veía un estudio científico que se hizo en España este mismo año, que Sí. sobre mucha cantidad de personas, fue muy interesante el estudio, que sacaron la conclusión de que eh, si uno come 3 o más alimentos procesados por día, tiene más de un 70% de chances de contraer enfermedades que una Sí. persona que no lo hace, o sea, que tiene una buena alimentación. O sea, es un porcentaje altísimo. Sí. Es un porcentaje altísimo, ¿sí? Eh, Sí. entonces, nada, la alimentación es súper importante. Nada, yo le doy mucha bolilla a la persona que se alimenta bien, porque, por ejemplo, a mí no me puede no importar la alimentación de mi paciente, porque si un paciente viene con una lumbalgia, que yo sé que es de origen visceral, ¿sí? El paciente se alimenta mal con este tipo de alimentos, con este tipo de comidas, eh,
yo sé que si no come bien la persona, le va a costar muchísimo más recuperarse. ¿Eh? Eh, Así que nada, o sea, sería obviar algunas cuestiones muy importantes si no le bolilla la alimentación y al paciente siempre le recomiendo consultar con nutricionistas aptos en el tema, obvio. Bien. Y mucha gente dice que por ahí alimentarse bien lleva mucho tiempo y es caro y un poco te lo discuto eso porque la verdad que vos agarrás una buena rodaja de pan de masa madre, un huevo revuelto y media palta y tardás lo mismo y te aseguro que no te sale mucho más caro que agarrar un pan industrializado con casancrem light y mermelada light, que son alimentos ultra procesados que entre los tres productos contás más de 30 químicos seguro y, y nada, y es mucho más nutritivo, ¿viste? Entonces yo creo que a Sí. veces no es falta de tiempo o de dinero muchas veces, sino que tenemos mal las prioridades. Acá hay una pregunta. Dice, yo tengo tendinitis en el manguito rotador. Hice Sí. que hice kinesiología, me recuperé por un tiempo y ahora otra vez me está doliendo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el tema del hombro es muchas veces cuando es si hizo kinesiología y si hizo terapia y no se dio, generalmente el problema viene de otro lado. Muchas veces es visceral. Habría que evaluar habría que evaluar cómo está la parte visceral. Muchas veces el hígado está relacionado principalmente a lo que es el hombro derecho y el estómago tiende a traer bastantes disfunciones en el hombro izquierdo. Generalmente cuando el tratamiento local no funciona es que habría que evaluar otras áreas del cuerpo. Acá Lila dice, a mí no me sirvió kinesiología para el tema del manguito rotador, porque también tuvo, dice. Claro. Acá hay otra pregunta. ¿Operado de ligamentos izquierdos, hay algo que pueda hacer? La cirugía de ligamentos, no, a ver, a nivel rotura de ligamentos se trabaja mucho en lo que es kinesio, mucho trabajo físico de propiocepción y de equilibrio, ¿sí? Sí. Generalmente las lesiones de rodilla generalmente son adaptativas a problemas de tobillo o de cadera. Siempre cuando hay una lesión de rodilla, a mí me gusta mucho evaluar si el problema viene desde abajo, si viene desde el tobillo o viene desde a nivel pélvico. Generalmente la rodilla es la que termina sufriendo, pero es el que termina pagando los platos rotos. Acá dice Lila que sigue teniendo lo del manguito rotador. Claro, Yo había dicho que no tenía más, me equivoqué yo. ok, ok. Acá otra pregunta. Con el uso de los celulares y la tecnología en general, ¿se fueron agravando las patologías relacionadas con malas posturas? Del, del sedentarismo, No, el tema de las malas posturas. la mala postura. Bueno, la mala postura, sí, bueno, tiene que ver justamente con el sedentarismo, generalmente, ¿viste? Sí. El sedentarismo, la verdad que yo creo que lamentablemente llegó para quedarse. Tiene que ver mucho es una de las pocas cosas negativas que trajo la tecnología, ¿no? Eh, la verdad que ha cambiado mucho, digamos, nuestra vida diaria en los últimos 30, 40, 50 años máximo, cambió nuestro estilo de vida completamente. Eh, Hoy en día somos mucho más sedentarios, la verdad que si te pones a repasar la vida de muchos, están de 9 a 18 en oficinas sentados, se van a su casa, se sientan a ver un poco la tele, se sientan a comer, y así Y durante después se van a, semanas, meses y años, ¿viste? sí, Y, y después se van a dormir. y después se dormía así durante un montón de tiempo, ¿viste? Y lo peligroso en realidad es que las posturas sedentarias producen microlesiones. Es decir,
vos estás un día en una postura sedentaria que encima generalmente es mala porque llega un momento que no encontrás posición que te resulte cómoda, entonces ya terminás como destartalada en la silla. Eh, Produce micro lesiones que por ahí, si estuvieras un día así no pasa nada, pero con el acúmulo de esas micro lesiones día a día, mes a mes, año a año, generan una macro lesión, al fin y al cabo, que es por la que el paciente termina yendo al consultorio, ¿no? Hernias de Sí, disco, protrusiones, pinzamientos, hiperlordosis lumbar, rectificación cervical. Sí, entonces muchas veces viene el paciente al consultorio y me dice, mira, no, vos sabés que hice un mal movimiento, me agaché, agarré la zapatilla y quedé duro, y yo lo que le explico al paciente, y está bueno que sepa, es que en realidad ese movimiento lo que hizo fue la gota que rebalsó el vaso, digamos. Eh, digamos, atrás de eso, durante muchos meses o años se fue gestando esa lesión hasta que ese movimiento hasta que se como grabó. que fue lo que destapó la olla, ya el cuerpo ya perdió toda capacidad de adaptación y ahí quedaste duro, pero entonces el paciente viene con una resonancia y dice, mira, me hizo una resonancia, no, la hernia capaz ya la tenías hace un tiempo largo, lo que pasa que no te habías hecho una resonancia anterior porque no te dolía. La hernia discal y las protrusiones son consecuencias de, no son causas de. La hernia son consecuencias, no causas. Bien. Bien. Eh, Por eso, perdón, por eso es importante que la persona, que yo siempre le digo que si vos sos contador, vos sos administrador de empresas, sabés que tu trabajo va a implicar estar 30 o 40 años sentado en una silla, digamos, constantemente. Tu postura va a ser eso. Entonces, hacelo de una buena manera, cuidá tu cuerpo. Si querés repasamos muy cortito cómo es estar bien sentado, ¿sí? La clave es, para las dorsales, para la columna dorsal, que es la parte media de la espalda, que la silla esté bien, bien cerca del escritorio, ¿sí? Porque así no tenés que estar inclinado hacia adelante. Para cuidar la columna lumbar, que la cola esté bien atrás, bien cerca del respaldo, ¿sí? Así el sacro apoya sobre la columna, ¿sí? Después, sí, para cuidar el tema de las cervicales, siempre lo ideal es que el monitor esté a la altura de la mirada, no abajo, a la altura de la mirada. Para el que usa un notebook siempre recomiendo, porque lo que tiene la notebook es que tenés el monitor pegado al teclado. Entonces, si tenés la compu muy arriba, te quedan los brazos acá, y tenés el monitor, la compu muy abajo, tenés que bajar mucho la cabeza. Entonces siempre recomiendo un teclado, digamos, como accesorio para individualizar los aparatos y trabajar ahí. Antebrazos apoyados siempre, no en el aire, para relajar los trapecios, y inclusive muñecas apoyadas, ¿sí? Para evitar las tendinitis en manos y codos. Todo esto parece muy tonto, pero estos pequeños cambios te pueden salvar de muchos sí, problemas, de porque muchas es la lesiones. persona en la que vas a estar durante cientos y de horas de tu vida. Bien. Si la hago muy Eh, larga, vos avisame, vos cortame. ¿Querés agregar algo más en alguna de las preguntas que hice? No, mira, básicamente que las personas le presten atención al dolor, algo que siempre yo inculco, que el dolor es una alarma para el cuerpo. Y si algo duele, es porque el cuerpo te está avisando, ¿sí? Y acallarlo, y acallarlo con medicación, con analgésicos, no va a solucionar nada, y a la larga te va a traer problemas. Entonces, nada, que seamos inteligentes y cuidemos a nuestro cuerpo, que es el único que tenemos para el resto de nuestras vidas. Acá hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia tiene la osteopatía de la quiropraxia?
La quiropraxia es una muy buena terapia. Lo que hace, por ahí la diferencia es que la quiropraxia centra toda su atención en la columna vertebral. Es decir, centra toda su evaluación y su tratamiento en la columna vertebral. Por ahí la osteopatía lo que hace es no solo contempla la columna, sino que contempla, como te decía antes, ¿no? Al principio, te contempla todo el cuerpo, ¿sí? La parte muscular, la parte miofascial, la parte visceral, la esfera craneal, el sistema endocrino, hormonal, linfático, venoso, arterial, bueno, como que ve al paciente de forma más global, si se quiere, ¿no? Esa es un poco Bien, la diferencia. Porque, por ejemplo, si vos tenés, no sé, la quiropraxia trabaja mucho sobre las rotaciones o disfunciones vertebrales, que está perfecto y en osteopatía también se trabaja y está buenísimo, pero hay muchas veces que, digamos, lo que fija a esa vértebra en una rotación para un lado o para otro es un músculo, una fascia, una víscera que está en tensión. Entonces, por más que vos le manipules esa vértebra, la logres corregir, si ese tejido que la llevó a esa posición sigue tenso, a los 2 días va a volver a entrar en disfunción y va a volver a rotarse. bien, bien. Acá hay una pregunta que se me saltó. Y dice, ¿sirve hacer ejercicios para el manguito? Sí, totalmente. Totalmente. El manguito rotador es un grupo muscular de 3 músculos, está conformado por el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. Lo que hacen es rotan el brazo hacia afuera, hacen rotación externa del brazo, por eso se llama manguito rotador. Es importante trabajar no solo la parte posterior, sino que muchas veces, cuando hay una disfunción del manguito rotador, muchas veces por un acortamiento de la parte anterior, ¿sí? De la zona del pectoral que antepulsa el hombro y hace sobrecargar, digamos, hace sobreexigir a la musculatura posterior, que es el manguito rotador. Trabajar mucho, mucho, mucho la parte anterior. Bien. Eh, para ir terminando, yo quiero dejarle las páginas de FastPay. Página web para tener toda información de FastPay es www.fastpay.org. YouTube para ver el tema de las entrevistas con la información y todo lo demás, FastPay ONG. Instagram también FastPay ONG y Twitter FastPay. Perfecto, Fede. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué tal salió? ¿Bien? Sí, salió excelente. Buenísimo, buenísimo. Gracias a la gente que Muchas ahí nos gracias hizo a el todos. aguante, ¿eh? Muchas gracias a los que Gracias nos por la hicieron el aguante, hicieron preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más, hable ahora o calle para siempre. Muy claras las explicaciones, Ari, para contactarte y turnos. Al Instagram, ahí lo van a estar viendo, Osteopatía Vicente López. Buenísimo, buenísimo, Fede. Bueno, Bueno, gracias a todos y nos estamos viendo. dale. ¿Eh? Muchísimas gracias a vos, Ariel. Gracias, Fede. Un abrazo y sigan todos a FastPay ONG, que hacen un laburo increíble, admirable. Muchas gracias. Que anden muy bien. Dale, gracias. Chau, chau. Acá hay otra pregunta antes. Pará. A ver, Yo me casi entendí me hace voy, muy poco con Ariel, muy buen trato, profesional, dormí muy bien. Hay un comentario nomás. Yo me entendí hace muy poco con Ariel y muy buen trato. Y profesional, dormí muy bien después de que me acomodó las dorsales. Buenísimo, vale. Después te pago lo que arreglamos. Buenísimo. Dale. Nos vemos, Ari. Que anden muy bien, dale. Chao. Chao.